buenas noches, les saludo con gusto en esta mesa de análisis de Reto 2024. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, además de polémico, que confronta ideas y posturas de nuestra sociedad. En esta ocasión, con el apoyo de nuestras invitadas, hablaremos de la despenalización del aborto. Esta reforma ya ha ocurrido en varios estados del país, recientemente en Puebla. Aunque algunas otras entidades todavía mantienen vigentes las sanciones contra las mujeres y personas que les ayuden a practicarlo. Por un lado, hay sectores de la sociedad que claman por una urgente reforma al Código Penal con la intención de permitir esta práctica sin que tenga que ser sancionada. Pero por otra parte, y también hay que decirlo, existen sectores que se oponen a la misma por diversas razones. Así que las y los invitamos a que se quede con nosotros. Para iniciar con el análisis de este tema, hoy contamos con la valiosa presencia de las académicas María Patricia Matus, quien es integrante de la red Marías Acompañantes y activista pro aborto desde hace más de 6 años. Y Emma Obrador Garrido Domínguez, quien es presidenta de la red de abogadas feministas e integrante de la red de académicas feministas, además de ser defensora de derechos humanos de niñas y mujeres. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y para iniciar, ¿qué le parece si vemos la siguiente cápsula que nos ofrece un panorama general de la despenalización del aborto, el tema que el día de hoy nos ocupa? En México, son 14 entidades las que han despenalizado el aborto, siempre y cuando ocurra hasta antes de las 12 semanas de gestación, con la intención de que las mujeres accedan a un servicio seguro y no pongan en riesgo su vida. Es preciso recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir, sin enfrentar consecuencias penales. La primera entidad en aprobar esta despenalización fue la Ciudad de México. Así, el 26 de abril de 2007 se lograron avances para reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente el embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación. Puebla es la última entidad que ha aprobado esta despenalización el pasado 15 de julio. 29 votos a favor, 7 votos en contra y en abstención 4. De esta forma, los estados donde se encuentra despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación son Ciudad de México, Coahuila, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco y Puebla. Y 18 estados están pendientes de despenalizarlo, entre ellos el Estado de México, el cual, según el artículo 250 del Código Penal local, sanciona de 1 a 3 años de prisión a la mujer que se lo provoque o consienta que alguien más lo realice. Pues como ya lo hemos visto, este es el panorama de la despenalización del aborto. 14 estados en el país lo permiten hasta las 12 semanas de gestación, sin embargo, otros 18 estados aún lo sancionan, entre ellos el Estado de México, y de todo esto vamos a hablar. Y yo quisiera iniciar contigo, Patricia, porque ya son 17 años de que la primera entidad en el país despenalizara el aborto. Sin embargo, yo quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿qué crees que se ha logrado en el ámbito de la salud pública y los derechos de las mujeres a lo largo de estos 17 años? Muchísimas gracias. Bueno, creo que en primera instancia podemos hablar de una coyuntura histórica importante en el marco de los derechos de las mujeres y más aún de los derechos sexuales y reproductivos. El hecho de que la primera entidad lo lograra abrió un parteaguas. Esto, por supuesto, aseguró su acceso a decidir acerca de su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales, o en todo caso, evitar de alguna forma la clandestinidad. Sin embargo, yo quiero recalcar que eso trajo una gran centralización del acceso a los servicios de salud, principalmente los servicios de salud sexual de las mujeres y personas con cuerpos gestantes. Y esto hace que se comience a gestar una marea verde, que comienza a buscar la forma de que esto sea una realidad a nivel nacional. Las colectivas que integraban la marea se dan cuenta de que es necesario comenzar a ir de uno a uno en los 32 entidades del país. Para ello tuvieron que pasar pues muchísimos años para que fuera una realidad en otro estado como lo fue Oaxaca. Esto genera que
de poco a poco las organizaciones de mujeres y aliados sumarán esfuerzos y demandas para que las legislaturas locales principalmente hicieran lo propio. Y también desde los códigos legales, cuando a través de diversos amparos lograron que la Suprema Corte se pronunciara, para mí se han logrado muchísimas cosas. Se ha avanzado lento, pero seguro para poder garantizar el acceso de las personas a los derechos sexuales y reproductivos. Aunque aún falta mucho por avanzar, prácticamente tenemos la mitad del país pintada de verde. Aún falta mucho por avanzar, efectivamente. Y en ese sentido, en estos estados en donde aún no se avanza en la despenalización, recuerdo que en aquella ocasión, hace ya casi 20 años, las posturas que escuchábamos, principalmente en contra del aborto, eran que se fomentaría una sexualidad irresponsable, que esto daría paso prácticamente para que se usara como un método anticonceptivo. Así lo decían algunos sectores que estaban promoviendo que no se legalizara. ¿Tú ¿Qué opinas, Emma? ¿Crees que continúa estigmatizado en este punto el tema? Creo que sí, creo que es muy importante que tengamos una visión muy objetiva de esta situación, puesto que las tasas de aborto, por ejemplo, en México, es por cada 1,000 mujeres de 15 a 45 años, es de 33 mujeres que abortan, y en América Latina la tasa es de 31 mujeres por cada 1,000. Entonces, es importante que veamos que no tenemos datos de las prácticas de aborto en la clandestinidad, que es en donde más se dan debido a esta penalización que se ha hecho del aborto. Sin embargo, pues sabemos que sí se practica, pero esto se hace, por ejemplo, en la Ciudad de México, ha aumentado el número de personas que vienen y se practican un aborto, pues porque durante muchos años fue la entidad en donde se podía practicar un aborto. Y eso, lo importante de despenalizar es que haya servicios de salud para todas las personas, para las mujeres y personas gestantes que necesiten practicarse un aborto, porque como vemos desde el 2007 en la Ciudad de México, es posible hacerlo esto en servicios de salud públicos, pero también en privados que han ido aumentando y que cualquier mujer o persona gestante que viene a la Ciudad de México se puede practicar un aborto con costo, ¿verdad? Con un costo. Lo importante de la despenalización es que se reduzcan los costos, que haya un derecho a la salud sexual y reproductiva que sea para todas las mujeres, no nada más para las que están privilegiadas o las personas privilegiadas, sino para todas. Y bueno, yo tengo algunos datos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en marzo del 22, Emma, había 247,410 interrupciones, Emma, me ¿sí? parece importante lo que estás diciendo porque tú hablas de un tema fundamental. Dices, antes de despenalizar el aborto, tenemos que garantizar un sistema de salud que sea inclusivo con todas las mujeres. Y yo te preguntaría también, antes de despenalizar el aborto también, tendríamos que hablar entonces de educación sexual. ¿Qué responsabilidad tendría entonces el Estado en esta materia y cómo vamos? Te pregunto a ti, Patricia. Ay, muchas gracias. Bueno, pues primero tenemos que entender que el aborto es parte de la educación sexual integral. Entenderlo y comprenderlo desde el saber que no todas las personas tienen acceso a esa educación. Es fundamental para derrocar los prejuicios, estigmas que aún existen alrededor del aborto. El aborto es una parte muy importante de la educación sexual, ya lo decíamos desde hace rato, ya que no se puede negar el hecho de que las mujeres abortan con leyes o sin ellas. Claro, es una labor importante que el Estado debe seguir trabajando. Tenemos que reconocer que la Secretaría de Salud o incluso la propia Secretaría de Educación Pública han realizado un trabajo tremendo en cuanto a buscar que la educación sexual sea para todos y todas. El problema es que dentro de esas mismas instituciones sigue existiendo una gran barrera con las personas encargadas de dar un servicio de salud o incluso de educar, puesto que nuevamente son los prejuicios, los estigmas, valores religiosos, la supuesta e inexistente culpa siguen presentes, ¿no? Se sigue juzgando a la maternidad desde preceptos morales, religiosos, que nada tendrían que ver
con el libre desarrollo de las personas y sus planes de vida. A eso debemos sumarle la poca voluntad que tienen las personas tomadoras de decisión en entrarle al tema y cambiar la realidad de quienes representan. Porque afuera el contexto es otro. Existen mujeres y personas con cuerpos gestantes para quienes abortar no es una opción, las que aún con todos los avances son criminalizadas, revictimizadas, las que lidian aún con la violencia obstétrica y machista, quienes tienen que tomar una decisión y hacer un protocolo en soledad o acudir a clínicas clandestinas, falsas, donde se les revictimiza, a quienes la educación sexual sigue siendo un tabú y sobre todo aquellas a quienes el propio Estado les ha dado la espalda y que han sido obligadas a ser madres donde aún la despenalización no es una realidad. Reconocemos, por supuesto, que el avance ha sido significativo, aunque creo que las agendas feministas en búsqueda de los derechos humanos han empujado bastante en lograr que esto sea una realidad. Por lo que, pues esto es necesario. Es necesario que el Estado comprenda que tenemos que seguir sumando esfuerzos, tanto en lo académico, los servicios de salud, en el ámbito público y sobre todo en el ámbito privado, donde las mujeres pues abortan en clandestinidad. Fíjate qué punto tan interesante tú comentas, porque nos dices, las mujeres abortan con o sin leyes, y nos pintas todo un panorama de cómo están criminalizadas. Emma, yo quisiera preguntarte, una de las razones por las cuales se ha despenalizado esta práctica era por salud, para evitar prácticas riesgosas. ¿Esto se ha cumplido? Pues por supuesto, ha servido en los estados en donde se ha despenalizado el aborto, porque trae como consecuencia esta despenalización que haya en leyes secundarias se abran espacios para que se pueda resguardar los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes. Es decir, esa integridad que somos se ve respaldada por estos marcos normativos. Y necesitamos acceso a la salud sexual y reproductiva, necesitamos acceso a la educación, necesitamos también un marco normativo de protección total, porque el mayor derecho que tenemos las mujeres y las personas gestantes es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, porque pasamos de ser objetos, ¿no?, de reproducción a ser sujetas de derechos. Entonces, es muy importante precisamente para avanzar en este tema, que se vea que es parte de los derechos humanos de las personas tener acceso a salud sexual y reproductiva, que no sea solamente el aborto para las personas que tienen los recursos necesarios para practicárselo, tanto en México como en el extranjero, ¿no?, sino que sea para las mujeres que más están precarizadas, para las personas gestantes que están más precarizadas, las que tengan acceso a estos derechos sexuales y reproductivos y al libre desarrollo de su sexualidad, que es fundamental este marco normativo para hacerlo de conformidad a las leyes y las convenciones internacionales de protección a los derechos humanos de mujeres, de niñas y de personas de la diversidad sexual. Importantísimo esto que comentan ustedes, porque efectivamente tiene que ser para todas, y no nada más pienso en las que vivan en la capital del país y en esos estados en donde hay una situación vulnerable, pues las mujeres simplemente no accedan, ¿no? Ese es el camino al cual pues se tiene que seguir. Y estamos hablando de la despenalización del aborto, y quisiera ahora enfocarme en el Estado de México, Emma, porque me parece relevante hablar de por qué, desde tu perspectiva, ¿no crees que no se ha logrado despenalizar el aborto? Pues mira, a mí me da como una sensación, debido a la experiencia que hemos tenido, muy triste el hecho de pensar que tiene que haber voluntad política para reconocer derechos humanos a las mujeres, a las niñas y a las personas gestantes en el Estado de México, porque a ese nivel ha llegado a considerarse la aprobación, la despenalización del aborto en la Cámara de Legisladoras y Legisladores en el Estado de México. Hemos avanzado en organizarnos como organizaciones de la sociedad civil y colectivas independientes que hemos buscado impulsar la despenalización del aborto. Sin embargo,
esto no ha sido una tarea fácil, nos hemos enfrentado a sobre todo un Congreso muy cerrado en donde nos negaba el ingreso, en donde nos recibieron con agua, en donde se realizó después de que nosotras estuvimos presentes y tratando de dialogar, porque sí estuvimos dialogando con las diputadas y los diputados, y sin embargo, al dejarnos en el año 2021 pendientes, porque nos dejaban pendientes, ¿no? Íbamos, impulsábamos, hacíamos estas propuestas, sin embargo, no pasaban porque estaban pendientes, estaban en la congeladora, como siempre las ponen, ¿no? Y eso ha sido un camino muy difícil. Justamente se han reunido diputados en la legislatura pasada con Provida y con organizaciones de las familias y de la religión, de los gobiernos católicos, ¿no? Y justamente eso fue un gran pues afectación que sentimos porque finalmente se les dio sentido a la cuestión moral y no se respetó ni se consideró que el aborto es un tema de derechos humanos de las mujeres, es un tema de salud sexual y reproductiva, y entonces no avanzamos, hemos estado en un embudo y todo lo que nos dicen es que es falta de voluntad, ¿no? Que necesitamos encontrar el punto exacto donde haya una voluntad política para avanzar, y eso a mí me parece muy terrible, ¿no? Porque Sí. no se trata de voluntad política, se trata de reconocer derechos a las mujeres, dejar de ser objetos para vernos como sujetas de derechos. Y ahora en todo este panorama que ya nos pintas que se les complicó, ¿no? Dejándola en la congeladora, ya va a arrancar un nuevo congreso que va a estar pues ya por lo menos en esta paridad que tanto se había luchado y que hoy se alcanza con una presidenta en nuestro país, en fin, con otras condiciones. ¿Hay expectativa de que esto mejore, Patricia? ¿Hay expectativa de que ahora sí se legalice en el Estado de México? Pues ojalá que sí, ¿no? Yo creo y coincido con Emma que en 2021 hubo una muy poca voluntad que se tenía con este tema. Las personas tomadoras de decisión pues marcaban la agenda que tenían los partidos políticos y pues debemos reconocer que pues hay una gran brecha que se tiene con las mexiquenses, incluso pues la puerta del Congreso se ha tocado unas 5 veces y al menos, y en ninguna se ha llegado tan lejos como lo hablábamos en 2021, donde la misma UCOPO frenó los avances del trabajo de más de 100 colectivas de los 125 municipios. Y mucho se ha dicho dentro de la Cámara que digamos que por la cercanía del Estado de México con la Ciudad de México, no se ve necesaria la despenalización, pero esto solamente demuestra que las y los diputados o los tomadores de decisión no conocen las necesidades de las personas que representan, porque el acceso a los derechos sexuales, a la salud, es carente y creo que se tiene que acceder a un aborto legal. En este sentido, pues hemos venido empujando para resarcir toda una labor que le corresponde al Estado en aras de acompañar las decisiones de las mujeres y personas con cuerpos gestantes. Cada que se despenaliza un Estado, esto se convierte en una oportunidad que tiene esta marea para exigir a las legislaturas locales que hagan las gestiones necesarias para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Patricia, y diría, no conocen tampoco geográficamente quizá el estado y lo lejos que te queda vivir en un municipio del sur, ir a la Ciudad de México, ni siquiera a la capital se ve lejano para muchas de estas comunidades ir. Entonces, bueno, tendríamos que partir también desde ahí. Emma, ¿tú qué opinas? ¿Hay expectativa de que con este nuevo Congreso ya se dé un diálogo, que no se quede en la congeladora, hablando de que ahora tenemos gobernadora, presidenta, como nunca antes en la historia de nuestro país, una representación de las mujeres? Pues sí, claro, siempre tenemos, como dice mi compañera Patricia Matus, siempre tenemos esa esperanza, esa ilusión, pero no solamente ilusión y esperanza, siempre estamos haciendo un trabajo colectivo constante para hacer la incidencia y buscando en la coyuntura crítica
necesaria para que se consiga. Y en esta administración, en este Congreso, pues esperamos que sea el momento oportuno, pero no solamente lo esperamos, estamos trabajando, ya nos vamos a organizar para reunirnos como colectivas y organizaciones de la sociedad civil para armar una metodología, una estrategia para cómo vamos a hacer esta incidencia ahora que está la coyuntura crítica importante en el Estado de México, que puede significar un cambio para las mujeres y las personas gestantes, que puede ser un reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Esperemos que se den las condiciones. Estamos buscando esa apertura con el Congreso, pero también con otras instituciones que tienen que ver con precisamente la despenalización del aborto, porque también tiene que ver el poder legislativo, el poder judicial y la administración pública. Entonces, Claro. tenemos que trabajar de la mano conjuntamente para poder avanzar en este tema. Esperemos que se consiga al fin. Ahora, en el caso de que se lograra despenalizar el aborto, que se cumpliera ese objetivo, Patricia, ¿tú consideras que el sistema de salud del Estado tiene la capacidad tanto operativa como financiera para atender los nuevos requerimientos que serán necesarios? Híjole, esa es una pregunta sumamente difícil, pero creo fielmente que aunque haya una despenalización, el Estado tendrá que echar mano de las instituciones y de las mujeres organizadas que son usuarias y conocen las necesidades del sistema de salud. Y nosotras tendremos que ser observadoras de que efectivamente se les da una atención integral. Por supuesto que, ya lo decíamos, que con ley o sin ley, las colectivas y redes de mujeres seguimos acompañando la libre decisión de quienes desean acceder a un aborto. Y socializando los protocolos, claro, tendrá que resarcirse otras necesidades que se vayan encontrando. Surgirán más, otras más, como que se escriban manuales y se hagan campañas sobre el aborto en las diversas lenguas indígenas como Mazahua, Náhuatl, Tlahuica, Otomí, Matlacinca, que en los diversos centros de salud por municipio haya capacitaciones con perspectiva de género para evitar invisibilizar a las mujeres y personas con cuerpos gestantes que deciden sobre sus cuerpos, lograr incluso que en las diversas instituciones de salud se promueva el uso correcto del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, el uso del misoprostol, evitar prácticas violentas y obsoletas como lo fueron los legrados o como lo siguen siendo, luchar contra los tabúes generados alrededor del aborto y sobre todo, como lo decimos y lo recalcamos, en este sexenio, gobernatura y legislación que prometen ser históricos, se salden las deudas pendientes con las mexiquenses, lo cual implicará reforzar su capacidad operativa y financiera para llegar a cualquier rincón del estado donde se requiera el servicio y sobre todo el derecho al aborto. Y es que lo dices bien, Patricia, la deuda pendiente con las mujeres mexiquenses y además este llamado y esta petición que han hecho desde hace muchos años y que por supuesto seguiremos poniendo sobre la mesa y que estaremos atentos de esta nueva legislatura porque expectativa y esperanza, por supuesto, en que tomen las cartas en el asunto, las hay. Vamos a ir ahora, si le parece bien, con sus comentarios finales e inicio contigo, Emma, con tus conclusiones. Pues bueno, creo que es un momento muy importante para reunirnos, para que las colectivas demos seguimiento. Justamente el que se haya despenalizado el aborto en Puebla es una puerta que nos abre un camino muy importante para trabajar conjuntamente en el Estado de México y que también sea una realidad para las mujeres el acceder a todo un marco normativo que garantice nuestros derechos a la salud sexual y reproductiva y que quienes decidan interrumpir su embarazo puedan acceder de manera integral a estos servicios. Así es, que Gracias. puedan acceder de manera integral, porque ustedes ya nos han pintado todo el panorama en que justamente así debe ser el tratamiento, no puede ser separado, tiene que ir de la mano con todo esto que ustedes ya nos han dibujado a lo largo de este programa y que así se tiene que tratar. Patricia, tus conclusiones finales. Muchas gracias. Pues como ya lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones en estos espacios que nos brindan, donde nos invitan a hablar sobre aborto, querida Emma, una acompañante de la lucha feminista
y sobre todo de la despenalización, pues nosotras sabemos que el Estado no va a garantizar nuestros derechos si no los exigimos. Las Marías Acompañantes y la red de académicas feministas en conjunto con diversas colectivas de mujeres organizadas y activistas de los 125 municipios mexiquenses hemos venido empujando este tema desde hace ya mucho tiempo. Entendemos que la acción colectiva será la única vía para lograr que en el Estado de México se pueda sumar a la lista de estados donde ya se ha despenalizado. Esto no es o será una lucha que se libre únicamente en la Cámara. Necesitamos de mucha voluntad política, pero esta es una acción colectiva que debe acuerparnos y ocuparnos porque ya han sido muchos años en las que nosotras y las personas con cuerpos gestantes han tenido que generar diversas estrategias para decidir sobre sus cuerpos de forma segura y en diversos ámbitos. Así es. Pues nuevamente agradecer este espacio de diálogo donde se tocan y se siguen tocando temas donde es necesario derrocar el estigma, prejuicios y alrededor de este y de muchos temas, porque sin duda las colectivas tienen mucho por hacer, pero no lo vamos a lograr si no tenemos verdaderos aliados que acuerpen esta lucha. Entonces, estamos haciendo todo lo posible porque este año sea el año de las mujeres. Ojalá que así sea, seguiremos insistiendo, ojalá que así sea, como lo dicen ustedes y lo dicen bien, es un asunto en colectivo, no lo podemos hacer solas, pero seguiremos alzando la voz y por supuesto dando pues voz a todos esos puntos de vista para tomar la mejor decisión y por supuesto que esto sea una realidad. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Reto 2024. Gracias Emma, gracias Patricia y sobre todo gracias a usted, que bien sabe la despenalización del aborto es un tema que toca derechos de salud y derechos de las personas, pero que bueno, se tiene que tratar y se tiene que hablar. Gracias por haberme acompañado en Reto 2024, que pase bonita noche y nos vemos en la próxima.